La genealogía de la moral, por Friedrich Nietzsche. 74. Tratado tercero. ¿Qué significan los ideales ascéticos? 24. Y ahora examinemos, en cambio, aquellos casos más raros de que he hablado, los últimos idealistas que hoy existen entre filósofos y doctos. ¿Tenemos en ellos tal vez los buscados adversarios del ideal ascético? ¿Los anfidealistas de este? De hecho, se creen tales. Esos incrédulos, pues todos ellos lo son. Parece que su último resto de fe consiste justo en esto, en ser adversarios de ese ideal. Tan serios son en este punto, tan apasionados se vuelven precisamente aquí sus gestos y sus palabras. Ya por esto, ¿ha de ser verdadero lo que ellos creen? Nosotros, los que conocemos, nos hemos vuelto con el tiempo desconfiados frente a toda especie de creyentes. Nuestra desconfianza nos ha ejercitado poco a poco en sacar conclusiones opuestas a las que en otro tiempo se sacaban. Es decir, en inferir, en todos aquellos sitios en que la fortaleza de una fe aparece mucho en el primer plano, que hay allí una cierta debilidad de la demostrabilidad, incluso una inverosimilitud de lo creído. Tampoco nosotros negamos que la fe otorga la bienaventuranza. Cabalmente por esto negamos que la fe demuestre algo. Una fe robusta que otorga la bienaventuranza es una sospecha contra aquello en lo que se cree. No es prueba de verdad, es prueba de una cierta verosimilitud, de la ilusión. ¿Qué ocurre hoy en este caso? Estos actuales negadores y apartadizos, estos incondicionales en una sola cosa, en la exigencia de limpieza intelectual, estos espíritus duros, severos, abstinentes, heroicos, que constituyen la honra de nuestra época, todos estos pálidos ateístas, anticristos, inmoralistas, nihilistas, estos escépticos, efécticos, écticos de espíritu, esto último lo son todos ellos, en algún sentido, estos últimos idealistas del conocimiento, únicos en los cuales se alberga y se ha encarnado la conciencia intelectual. De hecho, se creen sumamente desligados del ideal ascético, estos espíritus libres, muy libres. Y, sin embargo, voy a descubrirles lo que ellos mismos no pueden ver, pues están demasiado cerca. Aquel ideal es precisamente también su ideal. Ellos mismos, y acaso nadie más, lo representan hoy. Ellos mismos son su más espiritualizado engendro, su más avanzada tropa de guerreros y exploradores, su más insidiosa, delicada, inaprensible forma de seducción. Si en algo soy yo descifrador de enigmas, quiero serlo con esta afirmación. Se hallan muy lejos de ser espíritus libres, pues creen todavía en la verdad. Cuando los cruzados cristianos tropezaron en Oriente con aquella invencible orden de los asesinos, con aquella orden de espíritus libres por excelencia, cuyos grados ínfimos vivían en una obediencia que no ha sido alcanzada por ninguna orden monástica, recibieron también, por alguna vía, una indicación acerca de aquel símbolo y aquella frase, escudo, reservada solo a los grados sumos, como su secretum. Nada es verdadero, todo está permitido. Pues bien, esto era libertad de espíritu. Con ello se dejaba de creer en la verdad misma. ¿Se ha extraviado ya alguna vez un espíritu libre europeo, cristiano, de esa frase y de sus laberínticas consecuencias? ¿Conoce por experiencia el minotauro de ese infierno? Dudo de ello, más aún, sea algo distinto. Nada es más extraño a estos incondicionales de una sola cosa, a estos así llamados espíritus libres, que la libertad y la liberación en aquel sentido, en ningún otro aspecto están más firmemente atados. Justo en la fe, en la verdad, están firmes e incondicionales como ningún otro. Yo conozco todo esto tal vez desde demasiado cerca. Aquella loable continencia de filósofos a la que tal fe obliga, aquel estoicismo del intelecto que acaba por prohibirse tan rigurosamente el no como el sí, aquel querer detenerse ante lo cual, ante el hecho bruto, aquel fatalismo de los hechos pequeños, como yo lo llamo, en el cual
la ciencia francesa busca ahora una especie de primacía moral sobre la alemana, aquel renunciar del todo a la interpretación, al violentar, reajustar, recortar, omitir, rellenar, imaginar, falsear y a todo lo demás que pertenece a la esencia del interpretar. Esto es, hablando a grandes rasgos, expresión tanto de un ascetismo de la virtud como de una negación de la sensualidad. En el fondo, es solo un modus de esa negación. Pero lo que fuerza a esto, aquella incondicional voluntad de verdad, es la fe en el ideal ascético mismo, si bien en la forma de su imperativo inconsciente. No nos engañemos sobre esto. Es la fe en un valor metafísico, en un valor en sí de la verdad, tal como solo en aquel ideal se encuentra garantizado y confirmado, subsiste y desaparece juntamente con él. No existe, juzgando con rigor, una ciencia libre de supuestos. El pensamiento de tal ciencia es impensable, es paralógico. Siempre tiene que haber allí una filosofía, una fe, para que de ésta extraiga la ciencia una dirección, un sentido, un límite, un método, un derecho a existir. Quien lo entiende al revés, quien, por ejemplo, se dispone a asentar la filosofía sobre una base rigurosamente científica, necesita primero, para ello, poner cabeza abajo no solo la filosofía, sino también la misma verdad. La peor ofensa al decoro que puede cometerse con dos damas tan respetables. Sí, no hay duda, y aquí dejo hablar a mi gaya ciencia. Véase el libro quinto. El hombre veraz, en aquel temerario y último sentido que la fe en la ciencia presupone, afirma con ello otro mundo distinto del de la vida, de la naturaleza y de la historia. Y en la medida en que afirma ese otro mundo, ¿cómo? ¿No tiene que negar precisamente por ello su opuesto, este mundo, nuestro mundo? Nuestra fe en la ciencia reposa siempre sobre una fe metafísica. También nosotros, los actuales hombres del conocimiento, nosotros, los ateos y antimetafísicos, también nosotros extraemos nuestro fuego de aquella hoguera encendida por una fe milenaria, por aquella fe cristiana que fue también la fe de Platón, la creencia de que Dios es la verdad, de que la verdad es divina. Pero ¿cómo es esto posible? Si precisamente tal cosa se vuelve cada vez más increíble, y si ya no hay nada que se revele como divino, salvo el error, la ceguera, la mentira, si Dios mismo se revela como nuestra más larga mentira. En este punto es necesario detenerse y reflexionar largamente. La ciencia misma necesita en adelante una justificación, con lo cual no se ha dicho en absoluto que exista una justificación para ella. Examínense, con respecto a esta cuestión, las filosofías más antiguas y las más recientes. Falta en todas ellas una conciencia de hasta qué punto la misma voluntad de verdad necesita una justificación. Hay aquí una laguna en toda filosofía. ¿A qué se debe? A que el ideal ascético ha sido hasta ahora dueño de toda filosofía, a que la verdad misma fue puesta como ser, como Dios, como instancia suprema, a que a la verdad no le fue lícito en absoluto ser problema. ¿Se entiende este fue lícito? Desde el instante en que la fe en Dios del ideal ascético es negada, hay también un nuevo problema, el del valor de la verdad. La voluntad de verdad necesita una crítica. Con esto definimos nuestra propia tarea. El valor de la verdad debe ser puesto en entredicho alguna vez por vía experimental. A quien esto le parezca demasiado sucinto, se le recomienda volver a leer el apartado de la Gaya Ciencia titulado ¿En qué medida somos nosotros todavía piadosos? Y, mucho mejor aún, el libro quinto entero de la mencionada obra, así como el prólogo a Aurora.